Bienvenidos amigos y comunidad de Lectureando Ando. Mi nombre es Liliana y para hoy voy a leer un cuento muy conocido. Se llama El pastorcito mentiroso. Iniciaré entonces leyéndolo de forma calmada, tranquila, para que puedan entender fácilmente. Recuerden que estos cuentos, historias o poemas son para personas que están aprendiendo español, necesitan una buena dicción, pronunciación, gesticulación para que puedan entender y comprender. A medida que de pronto el canal vaya avanzando, la rapidez puede ir aumentando o crearé listas de reproducción que ustedes puedan entender lento o ir aumentando el nivel. Entonces, a continuación, empezaré a leer y recuerden que al final les daré algunas palabras, el significado de algunas palabras para que enriquezcan su vocabulario. Y con esto comenzamos. El pastorcito mentiroso. Un pequeño pastor que cuidaba su rebaño en una ladera alejada de su pueblo y al que le gustaba mucho llamar la atención, se puso un día a gritar angustiosamente: ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! ¡Ayúdenme, por favor, que se va a comer mis ovejas! Los aldeanos, al oírlo, se asustaron mucho y abandonaron sus ocupaciones para correr a ayudarle. Al llegar, el pastorcito muy satisfecho les dijo: «Demasiado tarde, acabo de espantarlo yo mismo». Admirados de que el muchacho se las hubiera arreglado solo, volvieron a sus labores, totalmente exhaustos por la carrera. Días después, se volvió a escuchar el mismo grito: ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Socorro! Y otra vez los habitantes del pueblo corrieron a ayudarle. Y el pastorcito los volvió a recibir con gran tranquilidad, afirmando con aire triunfador que él solo se había encargado de ahuyentar a la temida fiera. Lo mismo ocurrió otras 3 o 4 veces más, hasta que los aldeanos, molestos, empezaron a sospechar que se trataba de una broma y decidieron no volver a preocuparse más. Un día, sin embargo, una manada de lobos atacó de verdad el rebaño del joven pastor. Este gritó y gritó desesperadamente pidiendo ayuda, pero los de la aldea se rieron, pensando que se trataba de la misma burla, y nadie movió un dedo para ayudarle. Cuando los lobos se fueron, al pastorcito no le quedaba ya ni una sola oveja. La enseñanza: los mentirosos solo ganan una cosa: no tener crédito aun cuando digan la verdad. Esopo. Bueno, a continuación, entonces diré algunas palabras que posiblemente pueden enriquecer tu vocabulario. También déjame en los comentarios palabras que no hayas entendido para ponerlas en la descripción. La palabra con la que empiezo es ladera. La ladera es el costado de una montaña, monte o loma, o sea, lo que está al finalizar en la montaña, en la parte baja, allí donde están las vacas, las ovejas, las alpacas, allí esa se llama ladera. Exhausto: cuando una persona se encuentra muy cansada, muy agotada, que su estado físico está al límite. Ahuyentar: hacer huir a una persona o a un animal. Burla: acción, ademán o palabras con que se procura poner en ridículo a alguien o a algo. Y estas son algunas de las palabras. Recuerda que si quieres apoyar mi trabajo, regálame tu me gusta, suscríbete gratis, deja un comentario y comparte. Muchas gracias y hasta pronto.